Y comienzo a compartir, ¿no? Nada más para recordar el problema que había quedado pendiente, que sí se me hace importante que lo terminemos. Es muy sencillo lo último que nos quedó, este, pues finalizar, digámoslo así, porque lo vamos a utilizar, ¿no? No sé si lleguemos a verlo el día de hoy, pero si no, probablemente sí la siguiente clase, ¿no? Que tenemos también que, acuérdenme de platicar un poquito de lo del viernes, porque me decía Luis que probablemente, bueno, vaya a haber paro, ¿no? De 24 o 48 horas que he intentado que sea. Bueno, eso me dijo él, ¿no? Yo todavía no sé. Jueves y viernes, el peor de los casos sería el viernes, pero bueno, si no nos vemos el viernes ya comentamos unas cosillas por si acaso, ¿no? Este, bien, abro el chat para... Ah, la idea del paro es por lo de las bajas, ¿no? Bueno, eso me decía Luis, le digo, yo todavía no he escuchado nada, no ha habido ningún aviso, entonces, pero bueno, de todos modos, platicamos un poquito nada más para dejarlo cubierto en el supuesto que no llegase a ver. Yo no creo, porque no he escuchado ruido, ¿no? No he visto nada de ruido, entonces no creo que, si llega a haber paro, no creo que sea este fin de semana, pero por si acaso platicamos algo, ¿no? Este, bueno, entonces, como les decía, la última sesión, sí, también ojalá no sea muy tardado, ¿no? O sea, sí, porque ahorita, por ejemplo, yo en la otra materia que doy, que no se fueron a paro, yo termino en el 26, ¿no? Sí, termina el 26 de noviembre y nosotros vamos a seguir hasta el 15 de diciembre y luego nos vamos a seguir en enero, ¿no? Entonces va a estar pesado el semestre en ese aspecto, ¿no? Las 3 semanas siempre se me hace complejo, ¿no? A mí me pasó en el 99, bueno, ya esta historia se las he contado a los que estuvieron conmigo. 99 sí estuvimos durante un rato en lo que se recuperaba, pero bueno, esperemos que no llegue a tanto y ya se arregle. Entonces, como les decía, esto estuvimos trabajando, ¿no? Vimos que si teníamos un campo vectorial con estas características y queríamos ver que era conservativo, casualmente, con el criterio que teníamos, sacábamos las parciales cruzadas y vemos que sí era igual. Digo, aquí ya no puse todo lo escrito, pero creo que más o menos sí se entendía, ¿no? Entonces parecía que sí era conservativo. Sin embargo, aquí es lo que habíamos dejado de trabajo pendiente. Si ustedes sacaban la integral cerrada sobre una trayectoria alrededor, por ejemplo, del origen, una cosa muy sencilla sería un círculo unitario, se acaban ese trabajo sobre esa trayectoria, iban a ver que no era cero. Y nosotros ya habíamos demostrado que si era un campo conservativo y era una integral cerrada, tenía que ser cero, ¿verdad? El trabajo. Entonces, en este contexto, por ejemplo, podríamos, bueno, calculándolo directamente, podríamos sacar R' de t igual a menos seno de t en i coseno de t en j, y entonces la integral cerrada, en este caso como es, quiero que dé la vuelta completa, más va a ser mi integral de 0 a 2pi de f, bueno, de la fuerza punto dr, ¿no? Ya sabemos que dr lo podemos ver como el diferencial de r' de t, ¿no? Eso ya, digo, ahorita me lo voy a saltar, si algún paso que por ahí no quede claro, pues ya me preguntan, ¿no? Entonces, aquí tengo para f, me va a quedar menos y, que sería entonces seno de t, ¿no? Entonces me va a quedar menos seno por menos seno al hacer el producto escalar, ¿verdad? Entonces me va a quedar seno cuadrado de t, más, déjenme hago ahorita lo de arriba, x por, bueno, x que sería coseno de t, por el coseno de t, ¿no? Entonces me va a quedar más el coseno cuadrado de t. Obviamente aquí me falta lo que tengo en el denominador, ¿no? Pero creo que se ve claramente que aquí por cómo está escrito que sería x cuadrada más y cuadrada me va a quedar coseno cuadrado de t más seno cuadrado de t. Y como tenemos el círculo unitario, pues me quedaría 1, ¿verdad? Directamente. Igual que aquí me está quedando en el numerador, ¿verdad? En este caso, voy a tener que, esta integral me va a quedar integral de 0 a 2pi de t, ¿no? Y esto es igual a 2pi. Entonces, así muy rápidamente, nada más era lo único que nos hacía falta. Podemos demostrar que el trabajo de mover una partícula en una trayectoria circular cerrada por acción de esta fuerza que estamos ahorita considerando, me queda 2pi, que es diferente de 0, ¿no? Entonces, vemos que efectivamente no es un campo conservativo y eso se debía a las consideraciones, ¿no? Habíamos pensado que era conexo, simplemente conexo, y llegamos a que hay una contradicción porque el campo no es simplemente conexo, ¿no? No podemos
poner una trayectoria cerrada alrededor del origen y esta no podemos hacerla que tienda a un punto, ¿verdad? Esa es la razón, ¿no? Seguiremos trabajando con este tipo de problemas, pero sí quería utilizarlo porque al rato vamos a trabajar con esta integral cerrada sobre este tipo de campos. Bien, entonces ya, terminado con eso, entonces ahora sí nos podríamos ir a esta parte, ¿no? Que es una aplicación muy clara. Es que me quedé viendo que en Rangel ya lo tenemos 2 veces, no sé por qué, supongo que problemas de conexión. Tenemos una aplicación muy clara de este tipo. Acá. Lo que pasa es que aquí ya lo cambié, ¿no? De esta integral cerrada, déjame lo pongo aquí chiquito. Ya lo puse como la integral de R, perdón, de F por R prima de T, ¿no? Entonces ya estoy poniendo sobre la trayectoria, ¿no? Como lo habíamos puesto, ya no estoy considerando bueno, como lo había denotado, simplemente aquí, y ya pongo aquí los límites de integración, alfa y beta, ¿no? Digo, lo puse muy chiquito a ver si se entiende, pero por eso es que aquí ya lo pongo como una integral normalita, ¿no? Porque ya estoy poniendo el dt, y ya aquí lo estoy poniendo en los límites, la consideración de que es una integral cerrada. Por eso es que ya no le pongo el circulito, ¿no? Pero sí, oficialmente sí hay que siempre recordar, ¿no? Que tiene que ser cerrada y, bueno, todo lo demás igual, ¿no? Entonces, como les decía, aquí es una aplicación muy clara de lo que estamos haciendo y entonces nosotros lo que vamos a ver, para lo que hemos estado trabajando, es que si yo quisiera mover una partícula por la acción de una fuerza que estoy denotando ahorita por esta F mayúscula, es una trayectoria C, ¿no? Una trayectoria C definida por R de T, ¿no? Y en donde lo que vamos a pedir simplemente para tenerlo muy, muy claro es que esta trayectoria tenga un punto inicial y un punto final bien definido. Es decir, como yo el parámetro lo estoy variando desde A hasta B, yo sé que R de A lo voy a marcar como A mayúscula y R de B es B minúscula. Cualquier trayectoria aquí estamos considerando, ¿no? Lo único que queremos es que esté moviéndose por un campo de fuerzas sobre esa trayectoria, ¿no? Entonces, otra de las cosas que tenemos es que nosotros, por la ley de Newton, ya sabemos que la fuerza la podemos denotar de esta manera, ¿no? Es decir, que la fuerza depende de la posición en donde se encuentre. Depende de R de T, ¿no? Con T un valor específico. Y eso se ve muy claramente cuando estamos trabajando con los problemas de gravitación, ¿no? Que yo tengo mi planeta y aquí tengo a lo mejor mi satélite, y yo sé que la fuerza que siente el satélite es exactamente por la acción de esta R, ¿no? Si disminuimos esa R, a lo mejor un caso muy particular en donde nada más dependa de X, pues vuelvo a recuperar un movimiento en una dirección sobre X, ¿no? De forma general, entonces lo podemos poner así. Y ya tenemos entonces que como la fuerza depende de R, yo puedo hacer que ahora esta fuerza la ponga explícitamente con respecto a ella, a la trayectoria, ¿no? Y sabemos también por lo que ya vimos en Mate 2, cuando estábamos estudiando cómo se comporta el movimiento de una partícula sobre una trayectoria vectorial, que podíamos ver la aceleración como la segunda derivada, ¿no? En algunos puntos vimos que la velocidad la podíamos ver como la primera derivada multiplicada por por el vector tangente, y la aceleración igual, ¿no? Y de hecho ahí se nos generaban las componentes normal y tangencial, ¿no? Pero bueno, eso ya son detalles. Ahorita de momento que nada más tengamos que la aceleración va como la segunda derivada de la trayectoria que estoy utilizando, ¿no? De forma que yo sé que la fuerza se define como la masa por la aceleración, ¿no? Eso ya es concepto físico, ¿no? Pero entonces ya tenemos una relación para la fuerza y para la segunda derivada. Y entonces ahora sí, ya nada más haciendo este paréntesis, podemos regresar a definir el trabajo, ¿no? Como lo habíamos estado utilizando. Entonces tengo que el trabajo está dado por la integral de trayectoria o de línea de la fuerza por el dr, ¿no? El diferencial de la trayectoria que estoy moviendo, ¿no? Y esto, como hicimos hace ratito, lo puedo describir de esta manera, ¿no? La fuerza, producto escalar por R' de t, dt, ¿no? Aplicando la definición de fuerza, yo lo puedo escribir de esta manera, ¿no? Tal cual, ¿no? De aquí salió, ¿no? Y entonces lo que yo puedo ver de estos productos escalar, básicamente estoy haciendo el producto escalar entre estos dos, porque la masa, que no es un vector, pues saldría, ¿no? Lo que puedo ver es que aquí tengo la segunda derivada por producto escalar, la primera derivada, y entonces, si se fijan, yo la puedo escribir de esta manera, ¿no? De manera que ponga la derivada de R' de t, producto escalar R' de t. Esto si lo derivo me va a quedar
el primero por la derivada del segundo, que me va a quedar la segunda derivada, más el segundo por la derivada del primero, que me vuelve a quedar la segunda derivada. Entonces, al hacer estas derivadas de esta forma, me va a quedar dos veces R' de t por R' de t, ¿no? O al revés, ¿no? Como lo quieran ver. Pues que le ponemos aquí este 2 que tenemos acá, ¿no? Nada más para quitar esas dos veces que nos sale de la derivación. Entonces, ya tengo m entre 2 y esto me va a quedar la derivada con respecto de t de lo que habíamos visto también cuando estuvimos viendo el producto escalar al inicio del semestre pasado, es que si yo tenía el producto escalar de un vector consigo mismo, me quedaba la magnitud, de hecho, esta sería la norma general, la norma del vector, bueno, de R' en este caso, al cuadrado, ¿verdad? Entonces yo lo puedo escribir de esta manera, por las propiedades del producto escalar, ¿no? Y entonces ahora sí, aplicando teorema fundamental del cálculo, yo tengo aquí la integral de la derivada, yo sé que en ese caso nada más me queda la función original, que en este caso es R'. Entonces me va a quedar m medios, que está multiplicando a la magnitud, bueno, la norma de R' de t al cuadrado evaluada de a a b, ¿no? Como hicimos igual con el teorema fundamental, ¿no? Y esto entonces ya, poniendo los límites, me va a quedar de esta manera. Y se fijan aquí, digo, nada más como dato, como para señalizar y para hacerlo más explícito, todo lo que hemos hecho aquí han sido argumentos matemáticos. Fuera de que definimos la aceleración con esta m que está multiplicándolo, porque R', bueno, podría ser cualquier objeto ahí dentro de una curva, pero fuera que definimos la fuerza con esa m, todos los demás han sido argumentos matemáticos. Puede aplicar la integral de línea, las propiedades de producto escalar, aquí, bueno, a la derivada de un producto escalar, teorema fundamental, y llegamos a esta parte de aquí, ¿no? Le digo, solamente con argumentos matemáticos. Y entonces, esto, si se fijan, otra vez utilizando argumentos matemáticos, yo sé que R' de B, en este caso, la magnitud o la norma al cuadrado, yo eso lo había definido también, como hicimos, cuando dije lo de aceleración, como la velocidad. Entonces yo puedo definir de esta forma que el trabajo es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, la velocidad que lleva en el punto B, menos un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, la velocidad que lleva en el punto A, ¿no? La diferencia de las energías cinéticas, ¿no? Como sabemos, pues como esta magnitud o esta cantidad se encuentra tantas veces en la física, donde estemos trabajando, pues vamos a llamarle de alguna manera, vamos a llamarle K, nada más para que no tengamos que escribir toda esa cantidad, ¿no? De hecho, le ponemos KB para que sepamos exactamente qué es la energía cinética en el punto B. Y esto de acá le llamamos energía cinética en el punto A, ¿no? Nada más para reescribirlo, ¿no? Y recordando que B es igual a R', ¿no? Entonces ya tenemos una expresión que me relaciona la diferencia de las energías cinéticas con el trabajo. Ahora, vámonos por otro lado a que yo podría definir, por ejemplo, si tengo igual mi campo de fuerzas, lo puedo definir a través de una energía potencial. Yo sabía que, por ejemplo, la energía que tiene una partícula por el movimiento, le digo que es energía cinética, de ahí viene la palabra, ¿no? Del movimiento. Pero por otro lado, yo sé que cuando una partícula se empieza a mover por acción de este campo de fuerzas, y ya sabemos que este campo de fuerzas viene de esta función potencial, entonces yo puedo definir la energía potencial, o P, que lo le llamo aquí, como menos F de X, Y, Z. Le ponemos el signo menos por lo que les decía. Conforme la partícula va aumentando su velocidad o va aumentando su energía cinética, la energía potencial va disminuyendo, ¿no? Para denotar esta disminución de energía, le ponemos el signo menos aquí. Simplemente lo definimos entonces, pensando matemáticamente, en que P es igual a menos esta función potencial que le llamamos, ¿no? Y trabajamos ahora con ella. A ver, vamos a ver cómo se comporta el trabajo en términos de esta energía potencial, que sabemos que va a tener entonces un comportamiento opuesto. Cuando la energía cinética va aumentando, la energía potencial va disminuyendo por el signo menos que le introdujimos al inicio, ¿no? Entonces, podemos decir, ya igual, regresando a cómo trabajamos con el trabajo, que el trabajo es igual a la integral de línea de f.dr, F mayúscula, entonces está dado como menos el gradiente de P, por cómo definimos esta función como menos F,
Y nuevamente, como ya también dijimos, que por teorema fundamental, de alguna manera aquí, nosotros ya sabemos que el gradiente me está incorporando en las derivadas y tengo entonces la derivada de la integral, ¿no? Entonces, eso me vuelve a dar la función P, ¿no? Es el teorema fundamental aplicado para varias variables, ¿no? Entonces me queda la función P evaluada en R de B, por cómo tengo los límites, menos la función P evaluada en R de A, ¿no? Eso me queda exactamente de esta manera, no simplemente es la notación. Si se fijan entonces, tenemos la energía cinética de B menos la energía de A, eso es igual a la energía de A menos la energía de B, potencial. Entonces, esto lo podemos reescribir, ponemos los que están restando los pasamos de un lado, los que están sumando los dejamos del otro, y entonces me va a quedar esta energía, esta ecuación, ¿no? Que es la que me va a interesar, ¿no? Y entonces tenemos que la energía potencial más la energía cinética al inicio es igual a la energía potencial más la energía cinética al final, ¿no? Al final de la trayectoria, al inicio de la trayectoria y al final de la trayectoria. Y entonces, eso lo que está diciendo es que por donde pase la trayectoria, bueno, con la trayectoria que tengamos, se conserva la energía total del sistema, ¿no? Es la razón que se le llame a este tipo de campos conservativos, ¿no? Y obviamente estuvimos pensando siempre que estamos trabajando con campos conservativos desde que tomamos de esta manera las fuerzas que están aplicadas ahí, ¿no? Entonces, esta es la razón por la que se llama campos conservativos, ¿no? Y básicamente ya nada es cosa de trabajar con ellas, ¿no? Aquí, bueno, este era un problema que había dejado la vez pasada de tarea. Vamos a resolver rápidamente nada más nada más para repasar lo último que hicimos en la clase pasada. Y ya nos vamos a este teorema de Green, que va a ser algo bastante importante que nos va a simplificar mucho los cálculos posteriores, ¿no? Bueno, vamos a ver varios teoremas que nos van a simplificar. Este es uno de ellos, de los más, bueno, de los primeros que vemos, no sé si el más simple, pero de los primeros, ¿no? Pero bueno, antes de esa parte, vamos a revisar esto, ¿no? Vamos a determinar si el campo vectorial F definido de esta manera, nada más vamos a dejarlo en dos dimensiones, es conservativo. Y si es así, encuentran una función F chiquita tal que se cumpla esto, ¿no? Ya lo habíamos visto, que para ver si es conservativo, entonces, aquí, por ejemplo, a consideración del problema pasado que resolvimos, se ve que no hay ningún punto en donde esto se nos indetermine o que no esté definido, ¿no? Yo podría entonces en cualquier lado definir una trayectoria circular que pueda comprimir hasta llegar a un punto, ¿no? No tengo ningún punto indeterminado. Entonces, se ve que no va a pasar problemas ahí, podemos quedarnos nada más calculando las parciales. Entonces, yo sé que voy a tener que la parcial con respecto de y x más seno de y debe ser igual a la parcial con respecto de x de x más x coseno de y, ¿no? Esto es, directamente lo que me va a decir es que es la derivada de y, me va a quedar a la x más coseno de y, ¿no? Y eso debería ser igual a la derivada de esto con respecto a x, me va a dar otra vez a la x más coseno de y. Entonces se cumple el criterio de las derivadas, ¿no? Parciales. Ya vemos que no hay ni indeterminaciones, entonces podemos concluir que es un campo conservativo. Ya que tenemos que es un campo conservativo, entonces ahora sí podemos aplicar otra metodología, ¿no? Sabemos que la parcial de f con respecto a x es igual a, se me la ubico, y a la x más seno de y la parcial de f con respecto de y es igual a la x más x coseno de y. Bien, entonces lo que hicimos, la metodología pasada que vimos, era que, bueno, como esto tenga la derivada con respecto de x, pues integramos con respecto de x, ¿no? Entonces me va a quedar que f es igual a la integral de y a la x más seno, seno de y, ya me equivoqué, seno de y de x, ¿no? Y entonces esto es igual a y por a la x más x
seno de y. Pero como decíamos que estábamos aplicando la derivación aquí con respecto a x, podría suceder que aquí me quedara más un h de y, ¿verdad? De forma que si yo esto lo derivo con respecto de x, esta función que solamente depende de y se me haría 0. Y bueno, y todo lo demás sí se cumple, ¿no? Que regreso a esta función de acá. Bien, entonces ahora lo que hacíamos era derivar con respecto de y, ¿no? Lo que estamos intentando ver es que ya aseguramos que se cumpla esta condición de aquí. De ahí partí. Ahora lo que queremos asegurar es que se cumpla la condición de acá. Entonces derivamos con respecto de y. Entonces la derivada de f con respecto de y es igual a e a la x más x coseno de y más h' de y. Y yo sé que esto es igual, por la definición, a e a la x más x coseno de y. Y esto implica, aquí lo voy a poner, esto implica que entonces h' de y, lo voy a poner ya rápido, creo que no hay duda de esto, nada más era como verificarlo, es igual a 0. Y entonces ya podemos concluir, lo voy a concluir aquí aunque quede un poquito en desorden, que f de x, y es igual a, déjenme lo ubico aquí, y e a la x más x seno de y más una constante cualquiera. Esta sería mi función potencial que me generaría este campo vectorial que cumple esas condiciones, ¿no? Y ya podríamos, por ejemplo, si nosotros quisiéramos calcular el trabajo por esta función, ya sabemos que por teorema fundamental solamente tendríamos que evaluarlo en el inicio, bueno, al final y al inicio, ¿verdad? Porque ya conocemos f chiquita, como ya lo habíamos visto, ¿no? No sé, también, se recuerdan, ya no lo voy a poner aquí, pero habíamos visto que la integral del gradiente de tal, era f evaluada en b menos f evaluada en a, ¿no? Entonces, eso nos simplifica mucho el trabajo si ya podemos conocer esta función, ¿no? Y bueno, era el procedimiento similar cuando teníamos, bueno, en 3 dimensiones, ¿no? Cuando tenemos el campo vectorial con 3 variables, ¿no? Solamente tenemos que ver cuál es la ecuación que tenemos derivada para saber si tenemos que integrar con respecto a esa misma ecuación o esa misma variable o con respecto a otra, ¿no? Como vimos la clase pasada, si se recuerdan, hicimos primero la derivada la integral con respecto a x, y luego la que sigue, en algún momento dijimos, bueno, ¿qué pasa si la hago con respecto a z? Y vimos que perdíamos información con respecto de y. Entonces tendríamos que ir viendo, ese es digamos como el punto importante de esta metodología, tenemos que ir viendo qué es la operación que queremos cancelar. Si queremos trabajar ahora con respecto a y, pues tenemos que aplicar la integral con respecto de y e ir viendo qué vamos recuperando, ¿no? Y al final, pues terminaríamos trabajando como hicimos el problema pasado, pero el problema pasado fue muy específico, no es una metodología en la que que estemos casados o con la que no haya otra solución, solamente que vayan viendo con qué ecuación trabajan y qué operación realizan, ¿no? Empezamos con X, luego seguimos con Y y terminamos con funciones con respecto de Z, pero ustedes podrían agarrar en orden diferente, nada más teniendo cuidado de cuál es la operación que quieren cancelar, ¿no? Esa sería la única consideración ahí para tomar. Pero bueno, por lo demás creo que no hay mucho problema de cómo resolver estos problemas. Y entonces, ahora sí, vamos a ir a definir teorema de Green. Entonces aquí, bueno, lo que ya tenemos es que nosotros definimos por un lado las integrales de línea, integrales de trayectoria en algunos casos, como les decía, integrales curvilíneas, y vimos cómo se puede trabajar, podemos definir diferentes trayectorias y ya vimos cómo podemos obtener los resultados, ¿no? Cómo se interpretan además estos resultados. Por otro lado, también estuvimos trabajando nosotros hace unas semanas con integrales dobles. Vimos que a través de la integral doble podemos ver cómo era el comportamiento en una región, podemos calcular volúmenes, el comportamiento de la función que estemos viendo cómo se comporta, o hasta encontrar áreas, ¿no? Si hacíamos que esa función fuera igual a 1, podemos utilizar la integral doble para encontrar un área, ¿no? Entonces podemos tener estos dos conceptos por separado, y el teorema de Green lo que hace es unir los conceptos que vamos a trabajar, ¿no? Entonces, por ejemplo, definimos aquí, para empezar, una curva simple cerrada C y que está rodeando la región D.
Lo que tenemos es que C delimita a D y nada más le aseguramos aquí, digo, nada más como definición, que contiene todos los puntos interiores y todos los puntos sobre C. Es decir, si utilizamos los términos que habíamos llamado antes, podríamos decir que es todo D más su frontera, ¿no? Es como le habíamos llamado en algún punto, ¿no? Los puntos frontera le están componiendo ahorita la curva de C. Otra forma de llamarle, porque ahorita, bueno, más adelante lo vamos a ocupar, a C le puedo llamar también la cerradura de D, ¿no? Porque de alguna forma lo está cerrando. Eso es lo que me está haciendo que tenga yo mi límite bien definido. Entonces se conoce como frontera, como lo hemos trabajado, o como cerradura, ¿no? Nada más para... Y ahorita les doy una anotación para la cerradura, ¿no? Si lo llegan a encontrar. Lo importante es que estamos trabajando con la curva como tal, ¿no? Bien, una cosa que vamos ahorita a plantear que va a ser importante es esta convención. Le llamo aquí porque realmente es una convención. Se puede justificar bastante bien si llegamos a revisar estos términos topológicos, pero de alguna forma es convención. Si nosotros cambiáramos la convención, no pasaría nada, nada más habría que redefinir algunas cosillas, pero sigue siendo convención. Pero de momento, obviamente, nos vamos a quedar con la convención que se utiliza internacionalmente, y entonces vamos a decir que decimos que la orientación de la curva es positiva si se tiene un recorrido sencillo y es el sentido contrario a las manecillas del reloj. Si se fijan aquí, tengo mi región definida por D, la curva definida por C y tengo esta dirección, ¿no? Que es la curva en sentido opuesto a las manecillas del reloj. Les digo, sigue siendo una convención, pero es muy importante que la mantengamos, ¿no? Entonces, siempre es importante que ustedes cuando vayan a resolver un problema por esta metodología, revisen en qué sentido se está recorriendo la curva, ¿no? Esa es la curva que me va a decir un sentido positivo. Una cosa que es importante, bueno, entonces, ahorita lo dejamos que es por el sentido de las manecillas del reloj, que es como se define. Pero una cosa que es importante es que vean que si, por ejemplo, tenemos definido la función vectorial R, bueno, ya saben, con un intervalo, entonces, si se fijan aquí, si yo estuviera caminando por la orillita de la región definida por D sobre C, siempre voy a tener D a mi mano izquierda. Voy a ir yo caminando y voy a tener siempre a la mano izquierda de cómo lo vaya recorriendo. Y esa es una definición un poco más exacta de cómo definimos esta orientación positiva. Porque, digo, ya lo veremos a lo mejor la siguiente clase, no creo que lleguemos hoy. ¿Qué pasa, por ejemplo, si tengo aquí un agujero? Si yo quiero poner un agujero aquí, es decir, defino otra trayectoria y defino otra vez que voy a recorrer en el sentido de contrario a las manecillas del reloj, sería ¿no? ¿Qué va a pasar ahí? En ese contexto, si yo voy recorriéndolo, la región me va a quedar ahora a la derecha. Entonces ya cambió, ¿no? Cómo estoy considerando la región. Entonces, en este caso, por ejemplo, tendría que yo recorrerla en el sentido opuesto al que estaba utilizando, en el sentido de las manecillas del reloj, para que cuando yo vaya recorriendo ahora esta nueva trayectoria que puse aquí, ahora la región D me quede nuevamente a la izquierda, ¿no? Entonces, en este contexto siempre es mejor considerarlo como, o ver la región en qué lado les queda, para ver si es una región en sentido positivo o región en sentido negativo, ¿no? Este nada más era como un pequeño paréntesis. Esto déjenme lo borro porque lo vamos a revisar con más calma después. Nada más acuérdense que se tienen en principio las dos definiciones, ¿no? Una, para regiones como la que tengo aquí, sin agujeros, todo bonito, el sentido contrario a las manecillas del reloj es la positiva, pero también hay que considerar cómo tenemos la región, ¿no? Que siempre la tengamos al lado izquierdo, ¿no? Por cómo se está definiendo todo. Y luego es convención más que nada, ¿no? Si todo lo cambiamos, no pasaría nada, a lo mejor tenemos que cambiar unos signos, pero todo quedaría exactamente, todo sería correcto, ¿no? Pero obviamente si existe la convención, entonces respetémosla, ¿no? Bien, entonces ya que tenemos definida bien esta trayectoria, ya tenemos de alguna forma las integrales de línea, tenemos de alguna forma las integrales dobles, entonces podemos establecer el teorema de Green, ¿no? Vamos a citarlo de esta manera. Entonces, se hace una curva simple cerrada. Curva simple ya saben, ¿no? Nada más que no le pedimos que regrese sobre sí mismo o que tenga picos. De hecho, una definición que pueden encontrar de una curva simple es que nosotros podríamos a lo mejor esta curva denotarla en segmentos y que siempre ese segmento esté definido por un arco de circunferencia. Entonces, a lo mejor de aquí a aquí, podría yo utilizar una circunferencia para denotar este pedacito. A lo mejor este otro pedacito lo puedo denotar por otra circunferencia, pero siempre son arcos de circunferencia, ¿no? Es otra de las formas
de definir una curva simple. La cosa, como les decía, es que nada más queremos que no tenga picos, que no se regrese sobre ella, ni nada por el estilo. A eso se le llama una curva simple. Y obviamente la queremos que sea cerrada para que estemos envolviendo a toda mi región D. Queremos trabajar sobre toda la cerradura de D o sobre toda la frontera, ¿no? Queremos que tenga una orientación positiva en el plano y sea de la región delimitada por C, ¿no? Entonces, si tenemos P y Q con derivadas parciales continuas en una región abierta que contiene D, vamos a tener esto que tenemos aquí. Nosotros P y Q ya lo habíamos definido cuando estuvimos trabajando con las integrales ahí. Con las integrales de línea, que habíamos visto, ¿no? Que sale directamente, yo podría tomar mi f.dr, yo ahí trabajo, digo, viéndolo aquí como sobre un campo vectorial, pero ya habíamos visto que podíamos encontrar la contraparte del campo de la integral aplicada al campo vectorial a la función escalar, ¿no? A campos escalares, como le habíamos denotado, ¿no? Yo nada más como para recordar un poquito de dónde salió esto. Entonces, de todo eso, llegamos a que podíamos escribir la integral de curva o de trayectoria o de línea de esta manera, y eso lo estamos igualando a la doble integral sobre D de la parcial de Q con respecto de X menos la parcial de P con respecto a Y sobre el área que vamos a estar encerrando, ¿no? En este caso, ¿no? Bien, eso es lo que vamos a intentar, o bueno, vamos a demostrar. Les digo que oficial, no hacemos una demostración. Básicamente lo que hacemos es probar que efectivamente se cumpla. Si yo tengo esto de acá, a ver si es cierto que es igual a esto de acá. Llegamos a partimos por aquí, partimos por acá y llegamos al mismo objeto y decimos, realmente sí se cumple la igualdad. No estamos haciendo tanto la demostración como tal. Pero bueno, le digo, de alguna manera, sí estamos verificando que se cumpla, ¿no? Yo igual, si llego a encontrar una demostración más formal, ya se las pasaré, ¿no? Una cosa de notación es que podemos utilizar esta integral cerrada para denotar la integral de la cerradura, pero también se llega a poner de esta forma, ¿no? Con la flechita, poniendo explícitamente que tenemos la trayectoria positiva para asegurar que se vaya a cumplir el teorema de Green. El teorema de Green siempre nos pide que tengamos definida de forma positiva la trayectoria, porque si no lo que va a pasar es que nos va a quedar un signo contrario ahí, ¿no? Entonces por eso es que la tenemos que considerar y ser bien conscientes que estamos trabajando sobre la trayectoria positiva, ¿no? Entonces, nada más eso como para denotar que sean conscientes que se pueden también encontrar de esta manera. Y bien, entonces, como les decía, también podemos denotar esta notación que tenemos aquí, que estamos hablando sobre la curva, ya sabemos que es una curva cerrada, que está encerrando la región D, la podemos denotar de esta manera, en donde este símbolo de aquí es el que se utiliza para denotar a la cerradura, ¿no? Entonces, otra forma de que lo pueden encontrar en los libros es que la integral sobre el área de este objeto es igual a la integral sobre la cerradura de D, de P y de Q, ¿no? Son las dos formas que tenemos de verlo, ¿no? Entonces, si se fijan, también ya nada más como encontrando analogías de lo que ya hemos visto, esta notación que tenemos nos puede recordar mucho al teorema fundamental del cálculo en su parte 2, en su segunda forma que vimos, ¿no? Por ejemplo, recordando, este es el teorema fundamental para una variable como lo vimos y tendríamos que la integral de AB de f mayúscula primado sobre x es igual a f de b menos f de a. ¿Y cómo es lo que vemos? A ver, si se fijan, aquí, por ejemplo, yo tengo las derivadas de la función f, la integral de la derivada de la función f, igualado a la función f como tal, ¿no? Aquí tengo, por ejemplo, en este teorema, tal cual lo tengo, yo voy a tener las parciales de las componentes de la función f, tengo en este caso la integral doble, tengo, bueno, en una dimensión, esta es en dos dimensiones, y esta integral la estoy igualando a la cerradura que me está encerrando a la región D, ¿no? Y aquí exactamente yo lo podría entender de la misma forma. Yo tengo nada más, estoy trabajando sobre una dimensión, tengo aquí A y B. ¿Quién sería mi cerradura para esta función? Pues sería este de aquí, acá, ¿no? Esto es lo que me está definiendo el intervalo que está encerrando a la función, ¿no? Entonces, eso sería como mi cerradura en una dimensión. Entonces, tengo la integral igualada a la cerradura, ¿no? De misma manera, tengo la integral doble de Q y de P,
igualado a la cerradura de Q y de P de ninguna manera, ¿no? Entonces, nada más como para que veamos las analogías que tenemos con las funciones, ¿no? Y es lo que les pongo aquí, ¿no? De alguna, nada más bueno, está escrito en notación. Tengo F', Q', la parcial de Q y la parcial de P relacionada con F, con Q y de P, ¿no? Es exactamente lo que tenemos en ese teorema, ¿no? Nada más como para empezar a ver las analogías de las cosas que ya teníamos anteriormente, ¿no? Tenemos entonces el teorema fundamental, el cálculo para integrales dobles. Bien, entonces como les decía, la demostración como tal no lo vamos a ver aquí. Vamos a ver nada más cómo se puede esto interpretar, ¿no? Si se fijan, por ejemplo, de esta integral que tengo aquí, del teorema como lo tengo aquí citado, yo podría ver que yo quiero ver cómo está cambiando P con respecto de Y y cómo está cambiando P con respecto a X en su cerradura, ¿no? Ya habíamos visto, por ejemplo, cuando abríamos la función, que tengo la componente de P por un lado y la componente Q del otro lado. Entonces, si quiero ver que se igualan, o la igualdad de estas dos, del lado izquierdo y del lado derecho, yo tendría que ver cómo se relaciona el cambio de P con la cerradura en P y cómo se relaciona el cambio de Q con la cerradura en Q, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a dividirlas, nada más para simplificarnos el trabajo, y entonces me va a quedar la integral de línea, o la integral de trayectoria de C, de P de X, y eso sería igual a menos la doble integral de la parcial de P con respecto de Y, ¿ya? Y la integral de línea de Q de Y es igual a la doble integral, la integral doble de la parcial de Q con respecto a X. Se fijan nada más lo que hicimos, ¿no? Esta parte la igualamos a esta parte y esta parte la igualamos a esta parte, ¿no? Porque ya sabemos que son componentes independientes. Entonces vamos a tratarlas por separado. Vamos a tratar ahorita la que le denoto aquí por el número 1, nada más para llamarle de alguna manera. Vamos a ver cómo lo podemos corroborar esta igualdad, ¿no? En este caso, para también simplificarnos un poco más el trabajo, al rato vamos a ver cómo es que podemos relajar esta condición que damos de momento. Pero, para empezar, vamos a pensar que para esta ecuación 1 vamos a tomar una región de tipo 1, ¿no? Es decir, que tenemos mi región definida entre los valores A y B y tengo funciones por abajo y por arriba que me acotan a la región que voy a ver, ¿no? Vamos a trabajar sobre el área, ¿no? Como lo habíamos estado haciendo para integrales dobles, ¿no? Entonces tengo mi integral de tipo 1 definida de esta manera. Tengo mi región D con X definido entre A y B y Y definido entre las funciones que dependen de X, G1 de X y G2 de X, ¿no? Tal cual se define la integral de tipo 1. Y entonces, ahora sí, la doble integral, integral doble con la que vamos a trabajar, directamente yo la puedo poner de forma explícita como la integral de A a B con respecto de X, ya sabemos que es así, y la integral de G1 de X a G2 de X con respecto de Y, ¿no? Y eso vamos a resolver la parcial de P con respecto de Y. Y obviamente, como aquí ustedes ya se pueden dar cuenta, lo que podemos nuevamente aplicar aquí el teorema fundamental del cálculo. Yo tengo la parcial con respecto de Y y la integral con respecto de Y. Entonces, eso directamente nada más me va a dejar a la función P evaluada en X y nada más vamos a poner Y de forma explícita, ¿no? Entonces me va a quedar P, bueno, la integral de AB, que no he hecho todavía esa integral con respecto de X, me va a quedar la integral de AB de P de X, G2 de X, que es el límite superior, menos P por X, G1 de X, que es el límite inferior, la integral con respecto de X. Y vamos a dejarlo de momento hasta ahí, ¿no? Nada más lo dejamos hasta ahí, hicimos la primera integral. Y vamos a ver ahora, vamos a empezar a trabajar ahora del lado izquierdo para ver si podemos llegar a algo que se le parezca. Entonces, considerando nuevamente la región como la estamos tomando aquí, se ve que esta región D, por cómo la consideré para que me fuera más fácil tomar esa integral doble, la puedo definir en 4 diferentes curvas, ¿no? La curva que me está definiendo a G1, la curva que me define a B, C3 que me define a G2 y C4 que me define el punto A, ¿no? Entonces yo tendría que hacer la integral sobre cada una de estas trayectorias. Vamos a comenzar, ¿no? Entonces, por ejemplo, para C1, que sería la función que definida por G1, yo tendría la integral de línea de P de X, Y en C1 es igual a la integral de AB de P de X, G1 de X, ¿no? Yo simplemente lo pongo aquí explícitamente su dependencia con respecto a Y.
no resuelvo más, ¿no? Simplemente la dejo planteada. Y ahí, si yo conociera P, ya podría resolver la integral, ¿no? Ahorita nada más la dejamos de esta forma, ¿no? Ahora, si se fijan, vamos a trabajar ahora, eso perdón, ya vimos C1, cómo estamos recorriendo de izquierda a derecha, y ahora vamos a ver C3 antes de meternos con C2 y C4. Y en este caso, si se fijan, ahora voy a empezar por el orden en que estoy recorriéndola, voy a empezar en B y voy a terminar en A. Obviamente queremos mantener el mismo orden, ¿no? Como habíamos estado haciendo. Y entonces yo podría definir el menos la integral de línea, ¿no? Entonces, en ese caso, yo podría definir esta trayectoria que ahora sí se está comportando desde A hasta B, ¿no? Igualito como pasó para la trayectoria 1, ¿no? Y entonces la integral de P en la trayectoria C3 va a ser igual a menos la integral a menos la trayectoria C3. Exactamente, nada más lo único que estamos haciendo es meter este signo menos para decir que queremos en la otra dirección, ¿no? Y entonces ahora sí, ¿cómo trabajaría yo con esta integral de línea? Pues quedaría directamente así, ¿no? Menos la integral de A a B, ahora sí ya estoy explícitamente poniendo que va desde A hasta B, de P de X menos G2 de X, ¿no? Ya ponemos exactamente sobre la curva que se está evaluando. Y ya para terminar, si se fijan, cuando vemos las curvas C2 y C4, lo que vamos a observar es que X no está cambiando, estoy moviendo sobre trayectorias verticales. Entonces, eso me genera que el diferencial de X sea igual a 0. Entonces, esta integral, considerando que esto es igual a 0 y el otro es igual, entonces voy a tener que las dos integrales, integral sobre C2 y sobre C4, son iguales a 0. Esas no me aportan nada de lo que estoy definiendo en esa integral cerrada, ¿no? Completamente. Entonces, yo la integral sobre toda la trayectoria cerrada C de P de X, Y de X es igual a la integral sobre C1 más la integral sobre C2 más, aquí me falta un más la integral sobre C3 más la integral sobre C4, ¿no? Con C2 y C4 igual a 0. Entonces simplemente nos quedamos con estas integrales de aquí, ¿no? Y si se fijan, entonces yo voy a tener aquí, tengo la integral desde A a B menos la integral desde A a B. Entonces yo podría, pues, de alguna manera, como factorizar ese operador integral. Entonces me quedaría la integral de A a B de P de X, G1 de X menos P de X, G2 de X. Que si nos fijamos con lo que habíamos llegado, aquí me va a quedar P de X, G2 menos P de X, G1, ¿no? Entonces nada más se intercambiaron los valores de las funciones P en donde las estoy evaluando, ¿no? Entonces, realmente se ve que de esta definición yo voy a tener que la integral sobre la trayectoria C de P de X, Y de X es igual a menos, por el intercambio que tengo de los signos, la integral doble sobre la región D de la parcial de P con respecto de Y con respecto del área, ¿no? Y exactamente sería hacer lo mismo para la ecuación 2, ¿no? En este caso, por ejemplo, yo lo que tomaría, déjenme nada más, me regreso aquí, esta es la que me va a interesar, ¿no? Entonces, lo que voy a ver ahora, cómo se está comportando con respecto de Y. Me interesaría tener, entonces, una región que tenga de esta forma, ¿no? Yo así muy simplemente, sería la región de C a D y entre estas funciones, ¿no? Y voy a definirla igual, ¿no? Voy a tener mi región, voy a definir sus fronteras y voy a hacer exactamente el mismo tratamiento, ¿no? Ahora voy a estar trabajando con respecto de Y, tengo que definir el área, cómo la podía poner y luego ir todas las trayectorias y se ve que exactamente voy a obtener una igualdad similar a la que obtuve aquí y de esa manera se puede obtener entonces esta de acá, ¿no? Es exactamente todo lo mismo, nada más trabajando ahora con esta región de tipo 2 y haciendo todas análogamente, ¿no? Creo que no hay mucho problema con eso, ¿no? Sí, más o menos queda claro cómo, más que demostrando, como le decía, estamos verificando que la igualdad se cumple, ¿no? Partimos por aquí, por ejemplo, para el 1, partimos por aquí, la llegamos hasta un cierto valor y llegamos a que era exactamente al valor que tenemos del lado izquierdo, ¿no? Entonces, digo, más que demostración es una comprobación, pero más o menos se ve que sí se va a cumplir, ¿no? Luego más adelante ya podremos revisar que esta situación de considerar región tipo 1 o región tipo 2 la podemos relajar. Pero de momento sí, más o menos quedó claro que sí se cumple esta igualdad para el teorema de Green. ¿Sí? Va. Entonces, digo, ya nada más se los dejo
hasta ahí, bueno, déjenme rápido, me apuro un poquito, nada más para, por lo menos que resolvemos estos dos problemas, ¿no? Que quede ya bien, cómo se va a aplicar, ¿no? Porque, bueno, ya lo demostramos que entonces sí tenemos, esta relación que se cumple. Vamos a ver cómo la aplicamos, ¿no? Lo que se ve es que, en este caso, si yo quisiera calcular la integral de trayectoria o de línea sobre, perdón, déjenme, me paso a la original. Si yo quisiera encontrar la integral de trayectoria sobre este campo escalar definido por P y de Q, a lo mejor en algunos casos me conviene calcular integral de área, porque puede que sea más sencillo. Y en otros casos, a lo mejor, si yo quiero calcular la integral sobre un objeto que tenga estas características, una integral doble, a lo mejor me conviene más calcular la integral de trayectoria, ¿no? Eso es como que lo que nos está relacionado, o la ganancia que tiene esto, ¿no? En algunos casos, en lugar de trabajar sobre la integral de línea, puedo trabajar sobre integral doble, y en algunos casos, en lugar de trabajar sobre la integral doble, voy a trabajar sobre la integral de línea, ¿no? Vamos a ver entonces cómo se ve esto en este problema, ¿no? Por lo menos yo creo que sí lo terminamos, ¿no? Entonces, vamos a suponer que tenemos la integral sobre la trayectoria de x cuarta de x más xy de y, con c, la trayectoria triangular, perdón, definida entre los puntos 0, bueno, estos puntos y estos puntos, ¿no? O sea, lo único que me está asegurando es bueno, al tomar estos puntos, yo lo que estoy viendo es la dirección con la que estoy haciendo el recorrido. Y si se fijan, entonces, aquí estoy empezando del 0,0 al 0,1, luego del 1,0 al 0,1, perdón, 1,0 al 0,1, y luego regreso al 0,0, ¿no? Es decir, tengo una integral cerrada. No importa en realidad dónde empiece, yo aquí nada más la pongo que empiezo en 0, 0, pero yo podría sin ningún problema partir de aquí, ¿no? Por ejemplo. La única cosa que ya saben lo que necesitamos es que sea una curva simple y que esté con orientación positiva. En este caso, pues se cumplen las dos criterios que habíamos visto. Estoy recorriendo en el sentido opuesto a las manecillas del reloj y la superficie D siempre me está quedando a la izquierda. Vamos a hacerlo por este único problema, por los dos caminos, para verificar que efectivamente se cumple lo que yo, bueno, a lo que llegamos, de que podemos resolverlo por integral de línea o integral doble, y luego ya podemos estarlo aplicando, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, para C1, vamos a considerar que C1, o nada más por cualquier cosa, ya nada más porque lo marqué aquí, C1 se recorre en esta dirección, ¿no? Entonces, para C1, ¿cómo me queda mi R? R sería igual, por ejemplo, yo estoy partiendo del 0,1 más T veces el 0,0. Ay, déjenme irlo. 0,0 menos 0,1. Bueno, nada más un segundo. Bueno, lo que me dicen cuánto vale esa integral, déjenme ver porque han estado marcando. Ah, bueno, no se preocupen, es que eran los cobradores. Bien, entonces partiendo de aquí, yo puedo definir esta trayectoria. Y si se fijan, de aquí yo puedo decir que X es igual a, me queda 0 y 0 acá, o sea, X es igual a 0, y Y es igual a 1 menos T, ¿verdad? Esas son las trayectorias con las que voy a trabajar. Entonces, de alguna forma, yo ya podría, aquí, bueno, aquí lo voy a poner en chiquito para que no me estorbe mucho, así, te lo encontré. La integral lo voy a poner explícitamente, aunque a lo mejor ya lo notaron ustedes. X cuarta, que me va a quedar 0 de X, más X por Y. Entonces aquí me va a quedar 0 por 1 menos T, que eso me vuelve a quedar 0, ¿no? Entonces, esto, bueno, lo voy a poner igual, 0 de Y, y esto me queda igual a 0, ¿no? Entonces, la integral de línea sobre esa región vertical es igual a 0. Vamos a ver ahora sobre la siguiente región, sobre C2. En este caso, ahora me quedaría R igual a 0,0, de ahí estoy partiendo, más
No, este sería X, ¿no? X, de aquí me queda 0, menos 1, ¿no? Aquí si te fijas, bueno, también esa es otra cosa que... Ahí, perdón. Sí, en este caso no importaría como dices exactamente, pero sí, así yo lo definí, que voy a partir del 0,1 y si te fijas aquí, por ejemplo, si yo tomo que t es igual a 0, yo partiría del 0,1, ¿no? Que es con el que estoy partiendo. Y si tomo que t es igual a 1, yo llegaría al 0,0, ¿no? Que es este de acá, ¿no? Entonces, así como lo definí, ya me queda en esa dirección, pero sí, exactamente. Es algo que sí, bien tiene razón, en este caso no importa, pero sí hay que tener cuidado, ¿no? Porque en algunos casos a lo mejor sí puede llegar a importar. Igual, en este caso lo voy a tomar así. Voy a partir del 0,0 y quiero llegar al 1,0. Y entonces me va a quedar que t, que cerrado, de 1,0 menos el 0,0. Y esto implica que me voy a tener un x igual a t y y igual a 0, ¿no? Que igual, ¿no? Vuelve a ser cuando t es igual a 0, parto del 0,0 y cuando t es igual a 1, llego al 1,0, ¿no? Entonces, igual, ya lo tenemos. Y esta integral la voy a poner aquí también chiquito, para que no, o sea, entonces me va a quedar la integral de 0 a 1 de t cuarta de x, ay, perdón, de t, obviamente, ¿no? Que ya sacamos la derivada de x, me va a quedar de t, ¿no? De t más esto por esto, pero bueno, se ve que esto va a ser 0, ¿no? En el segundo término, por el x, por el y, porque y es igual a 0. Entonces, esto de aquí me va a quedar t quinta entre 5, evaluado de 0 a 1, y eso es igual a un quinto. Entonces, ahora sí ya tengo una pequeña contribución, si quieren, pero ya tengo una pequeña contribución de esa C2, ¿no? Vamos a poner aquí para C3. Para C3 ya, pues, es un poquito más complicada la trayectoria. Me va a quedar R igual. De hecho, aquí me faltó poner siempre la componente vectorial. Acuérdense ustedes que esto son vectores, ¿no? Me va a quedar, entonces, voy del 1,0 más t veces el... dejen así. Más t veces el 0,1 menos el 1,0, ¿no? Aquí voy a poner en chiquito que entonces aquí me queda que x es igual a 1 menos t y y es igual a t, ¿no? Y es igual a t. Esos serían mis componentes. Entonces la integral, híjole, se me dejé muy poquito espacio, pero bueno, si no se entiende, ahí me van diciendo y si no ya buscamos un poquito dónde lo puedo poner. De hecho, yo creo que sí. Por la hora, déjenme, este de aquí lo puedo bajar. Este también lo puedo bajar y ya, tengo más espacio. Bien, entonces, esto de aquí nada más, digo nada más para que se vea bien, ya lo acomodo. Y ya con este problema yo creo que terminamos hoy. Entonces no hay problema. Puedo acomodar aquí. Entonces va a ser la integral de 0 a 1 por cómo teníamos el t. Y aquí me va a quedar 1 menos t a la cuarta. Déjenme ver cómo queda el otro. Más, bueno, dt. No. Menos, ¿no? Menos dt. Menos dt. Más 1 menos t por t por dt, ¿no? Este es el dy y este es el dx, ¿no? Sí, bueno, ahí igual, ¿no? Me van diciendo ustedes. Si quedó claro de dónde sacamos esta integral, bueno, no pasa nada, pero si hay alguna duda de cómo llegamos a ella, me dicen y la revisamos, ¿no? Pero bien, entonces tenemos que trabajar con esta integral. Déjenme, digo, ahorita ya para hacerlo más rápido,
Este binomio que tenemos a la cuarta, pues ya lo desarrollo como quieran, con el binomio de Newton, con el triángulo de Pascal, como ustedes quieran. Y entonces esto me va a quedar la integral de 0 a 1, igual háganlo con calma después ustedes en tu casa. Con el menos, ¿no? Yo voy a poner de una vez aquí menos t cuarta más 4t cúbica menos 7t cuadrada más 5t menos 1, ¿no? Porque aquí, bueno, tenía el... Déjenme lo pongo acá para que quede un poquito más claro. 1 menos 4t más 6t cuadrada menos 4t cúbica más 4 más t cuarta, ¿no? Eso sale directamente de hacer a la cuarta, ¿no? Luego le cambiamos el signo por... ok, sí. Esto de aquí, por ejemplo, este es el que... Este de aquí y este de aquí, lo sacamos con la ecuación que teníamos para las rectas, ¿no? Nosotros habíamos definido de aquí, déjenlo, lo pongo por acá, que podíamos poner que R, el vector R, lo podemos poner como R0 más T veces el vector T, R, ahí está, R1 menos R0, ¿no? Y lo que estoy poniendo ahí es que, por ejemplo, ahí, si yo quisiera encontrar, por ejemplo, la ecuación de esta recta, yo la puedo definir por este vector que voy a llamar R0, y luego necesito la dirección que me da este vector de aquí, ¿no? Para lo cual, entonces, si yo tengo un punto R1, R0, R1, entonces lo que tengo aquí, lo que me está marcando la dirección de esa recta, estaría determinado por el R1 menos R0. Y entonces exactamente ahí me da, ¿no? Y luego ya nada más lo descomponemos. Eso que les puse aquí de dibujito sería esto que tenemos aquí. Y luego ya dije, bueno, quién es en X lo ponemos por separado y quién es Y lo ponemos por separado, ¿no? Ahí salió el 1 menos X y luego ya solo sustituí en la ecuación que tenía originalmente, ¿no? Esta de acá. Ahí. Esa ecuación, ¿no? Bien. Entonces, ya tenemos que 1 menos t cuarta es esto de acá, lo multiplico por menos t y luego le sumo, si se fijan, de aquí voy a tener un t menos t cuadrada. Entonces, eso es lo que estoy sumando para llegar a esto de acá, ¿no? Nada más como para que se quede claro cómo llegué a este integral de aquí, ¿no? Y ya no hay mucho problema, ¿no? Nada más es hacer como cada uno de los términos. Lo voy a poner aquí en chiquito. Es igual a menos t quinta entre 5 más t cuarta menos 7 tercios de t cúbica más 5 medios de t cuadrada menos t. Evaluado de 0 a 1. Entonces chequen ahí con cuidado, digo ya para no hacérselas tan cansado. Chequen que esto me va a quedar entonces en 0 todo de 0, no pasa nada. Aquí me va a quedar menos un quinto, que está interesante que me haya quedado ese un quinto por lo que tenía antes, menos un quinto más 1 menos 7 tercios más 5 medios menos 1, ¿verdad? Y aquí se ve que entonces con este me lo puedo llevar. Habría que hacer esta suma, pero déjenme la dejo hasta aquí de momento, ¿no? Nada más para que veamos, por ejemplo. Entonces, yo ya tengo considerado todas las integrales, ¿no? Tendría que sumar para calcular la integral cerrada, la componente de C1 más la componente de C2 más la componente de, ahí donde le llamé, donde lo dejé, ya no supe, de C3, ¿no? Aquí un poquito ahí apretado, pero tendría que sumar entonces todas las contribuciones en cada una de las trayectorias, ¿no? Se fijan, aquí tengo un quinto, aquí tengo menos un quinto, entonces al sumarlas se me van a ir. Entonces realmente la única contribución que voy a tener por las trayectorias cerradas va a ser este pedacito de aquí, ¿no? Entonces con calma, chequen ustedes que cuánto es menos 7 tercios más 5 medios. Eso se los dejo ahí para que lo
lo chequen. Y ya ahora sí, nada más para terminar, entonces podríamos hacer ahora, por otro lado, la integral doble de esta región de aquí, ¿no? Entonces, de hecho, aquí me faltó una integral. Entonces, bueno, por espacio ya no voy a poner de nuevo ay, perdón. Este cachito se va a poner que sobre respecto de ella voy a abrir la integral, ¿no? Ya sabemos que la doble integral de tal, 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 tal. Ya voy a poner la integral de uno más la integral de otro con respecto a lo que vamos a ver, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, lo podemos tomar igual, ¿no? Como lo habíamos estado haciendo. Voy a tomar estas líneas como habíamos empezado trabajando con las integrales dobles, ¿no? Voy a hacer la integral, entonces, de 0 a 1, que es con respecto de x, la integral de 0 a esta recta de aquí, ¿no? Aquí ya se las ponemos para que no, bueno, se las pone a ellos para que ya sea más rápido, pero se fijan que se puede sacar directamente. Podemos sacar la pendiente, la ordenada al origen, tomamos alguno de los puntos y ya me queda 1 menos x, ¿no? Creo que ese no hay mucho problema. Entonces hacemos la integral desde 0 hasta 1 menos x. Así. Espérenme, nada más lo pongo aquí. Entonces, lo que hacíamos es sacar la integral. Lo voy a poner aquí en chiquito. La integral de c de, déjame ver nada más como lo denoté, de p. O, bueno, sí, es que lo tengo que poner por p de x más q de y sería igual a la integral sobre c1 de p de x más q de y más la integral sobre c2 de todo eso más la integral sobre c3, ¿no? Digo, ya lo quería poner un poquito más desarrollado, pero sí, me pasé con el poquito espacio que dejé. Pero entonces, para encontrar la integral sobre toda la trayectoria, sería sobre esta más sobre esta más sobre esta, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es exactamente sumarlas. Ya llegamos que la integral vertical era 0. Entonces, eso era un 0 más la integral de la trayectoria horizontal, que era 1/5, más la integral de la trayectoria que tengo, bueno, inclinada, ¿no? Y esa trayectoria inclinada era esta de aquí, ¿no? Pero entonces, como les decía, tengo 1/5 menos 1/5, eso se me van a ir al sumar, ¿no? Y entonces todas las contribuciones que me quedan de esa integral cerrada nada más estará determinada por menos 7/3 más 5/2. Esto es lo que tenemos que considerar ahí, ¿no? Ahí se las dejo para que hagan esa pequeña fracción, esa suma de esa pequeña fracción, y veamos ahora cómo se ve ahora la contraparte, ¿no? Aquí en este caso lo hicimos, digo, este único problema lo vamos a hacer así como para verificar que sí se está cumpliendo, ¿no? Lo resolvemos primero por todas las trayectorias y luego por la integral sobre la integral doble, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora tenemos la integral para x de 0 a 1, para y de, ¿cómo se llama? De 0 a 1 menos x, y entonces ahora tenemos que considerar esta, ay, espérenme, esta ecuación, ¿no? Si se fijan, aquí tengo que sacar la parcial de q con respecto de x. La parcial de q es lo que venía con dy. Y luego la parcial de p con respecto de y, que p es lo que viene con dx, ¿no? Digo, nada más como para que los ubiquen exactamente quién es p y quién es q, ¿no? Digo, ya esa notación la usamos hace mucho, pero bueno, nada más para tenerla presente, ¿no? Entonces, primero sacamos la parcial con respecto de q con respecto de x. Ajá. Entonces, la parcial de q con respecto de x sería esto de aquí, ¿no? Ya dijimos que esto es q. Entonces me queda la parcial de q con respecto a x, me va a quedar y. Perdón por andarlos moviendo, pero bueno, si no, usted lo puede. Luego sería menos la parcial de p con respecto de y. Ya sabemos quién es p, ¿no? Entonces ahora la parcial de p con respecto de y. En este caso, eso sería 0, ¿verdad? Porque esto es una constante, pensándolo en y. Menos 0 de y de x. Entonces, esto es igual al integral de 0 a 1 de esto de aquí. Esto es básicamente una y. Con respecto de y, me va a quedar y cuadrada sobre 2 evaluado de 0 a 1 menos x de x.
Y esto es igual a la integral, digo nada más para que quede más claro, de 0 a 1, de 1 menos x al cuadrado. De hecho, déjenmelo saco ya, ¿no? De x, ¿no? Entonces, si se fijan, aquí podría tomar, digo, ya u es igual a 1 menos x, 1 menos x, de u es igual a menos de x. Entonces, esto me va a quedar a un medio que multiplica, bueno, menos un tercio que multiplica a 1 menos x al cubo, evaluado entre 0 y 1, ¿no? Sí, más o menos quedó ese paso, me lo aventé así medio rápido, pero sí se ve que de dónde sale el 1/3, esto de la 1/3 y este signo menos de acá. ¿Sí? Va. Entonces, ahora sí, nada más evaluamos, ¿no? Ya para terminar ahora sí. Si evalúo en 1, esto me queda 1 menos 1, 0, ya, no pasa nada, ¿no? Evalúo en 0, me va a quedar menos, con este menos se me va, y me va a quedar esto en 1, ¿no? Entonces nada más me va a quedar un sexto. Muy sencillo, ¿no? Ahí nos entró en ese pedacito muy chiquito. Y obviamente ya sabrán, háganlo, inténtenlo hacer rápido en su casa, esto nos va a quedar un sexto. Entonces podemos hacer con la suma de todas las trayectorias, ir haciendo con cuidado, nada más ir parametrizando y ver que llegamos a un sexto. O en este caso, por ejemplo, podemos hacerlo simplemente con la integral doble, ¿no? Y eso ya es muy sencillo de cómo llegamos a ese sexto. Bueno, déjenme nada más para... Se los dejo ahí como inténtenlo de tarea, para ver cómo, igual, ahora ya no tendrían que hacerlo por los dos caminos, ¿no? Ya verificamos que efectivamente todo lo que hicimos en la demostración o en esta comprobación que se cumple, entonces ya podemos aplicar directamente el teorema de Grimm, ¿no? Entonces, para este ejemplo, el que les pongo aquí de 3y menos c a la seno de x tal, más 3x por la raíz de tal, encuentren la integral de línea de esa trayectoria cerrada. Con C, el círculo x cuadrada más y cuadrada igual a 9, ¿no? Entonces, ahora sí, con lo que ustedes ya saben, con lo que pudimos revisar, intenten, obviamente, ya saben, ¿no? En un problema de examen yo les diría, resuélvanlo, ¿no? Resuelvan esa integral de línea, ¿no? Entonces ustedes ya podrían ver, ¿me conviene resolver la integral de línea o me conviene resolver la doble integral? Entonces ahí es donde ustedes tienen que ver cuál les conviene, ¿no? Obviamente, por lo que estamos viendo, se ve que nos conviene utilizar la integral doble, ¿no? Pero bueno, ese sería el trabajo que les dejo bueno, para hacer. Y ya el siguiente, digo, ya saben, les voy a mandar todo el documento de lo que quería revisar hoy. Bueno, sí nos faltó unas cosillas, pero bueno, no hay problema. Les voy a mandar todo el documento por si le quieren echar un ojo de lo que tengo aquí escrito. Y si no, digo, si no, de todos modos lo revisamos con calma el siguiente viernes. Yo espero que no haya problema de que no haya paro. En el caso de, si llegase a haber paro, bueno, ya veríamos, cómo reacomodamos las fechas. Hasta ahorita, con esto que revisamos ahorita, con esto que está aquí, ya son capaces en principio de echarle un ojo a la tarea en los últimos problemas, ¿no? Vean si hay alguna duda, si no, de todos modos, pues ya lo vamos revisando, ¿no? Bien. Si no hay duda de este problema, nada más realmente resolvimos un problema. Pues eso me estaba diciendo Luis, que están diciendo que quieren hacer un paro de 24 o 48 horas por esto de las bajas. Yo realmente no he escuchado nada, siento que no hay mucho eco de momento, pero bueno, Luis decía que sí era muy probable, yo ahí sí no sé, pero por eso les quería plantear, ¿no? En el supuesto que no haya, digo, actividades el viernes, pues tienen este material, a lo mejor les podría subir algunos problemas, que de todos modos ya saben, revisaríamos nosotros el siguiente miércoles, ¿no? En caso de, pero no sé, digo, ahorita vamos a manejar ahorita como chisme, porque realmente ahorita para mí también es un chisme, pero de todos modos, bueno, ya veremos, ¿no? A ver, ojalá si nos veamos el viernes, si no, pues ya les escribiré y lo vemos, ¿no? Bueno, pero eso ya veremos, ¿no? Entonces, bueno, otra vez, si no hay dudas de lo que vimos hasta ahorita, de este problema, cómo se resolvía, échenle ojo a la tarea, y si no, nos vemos el próximo viernes. Esperemos, ¿no? Sale, nos vemos, que tengan buen día.